En el siglo V a.C. fue Sócrates quien prendió la llama, quien los hizo conocerse a sí mismos, quien les descubrió las verdaderas vocaciones de su alma y les dio fuerza moral, voluntad y conocimiento para plasmarlas. 5 a.C., Platón enseña la preexistencia de las ideas y analiza algunos temas relacionados con los sentimientos, siendo el alma concebida como principio del conocimiento racional. En el siglo XV y XVI, Felipe Melanchthon fue el creador de la palabra psicología para designar la disciplina a la que se refería como el estudio del alma. En el siglo XVI y XVII, René Descartes establece la dicotomía mente contra cuerpo. Sostuvo que la mente era distinta de la materia, pero podría influir en la materia. En el siglo XVIII y XIX, Ernest Weber descubrió que en la sensorialidad percibimos cambios relativos, no absolutos, en la intensidad de los estímulos. Lo que hizo fue poner en relación el incremento del estímulo cuando se produce una diferencia sensorial justamente perceptible. En el siglo XIX y XX, Marx es considerado el creador de la psicología de la Gestalt o psicología de la forma, siendo esta una teoría muy utilizada actualmente en psicoterapia y resolución de problemas, pero también se ha popularizado por ser uno de los enfoques psicológicos más atractivos para aquellas personas que crean que la manera de ser, comportarse y sentir del ser humano no puede reducirse solo a lo que es directamente observable o medible. En el siglo XIX y XX, Sigmund Freud postula la existencia del subconsciente y de los instintos básicos como motores del ser humano. Para Freud, los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. El psicoanálisis supuso una ruptura con la línea dominante, al considerar que para interpretar nuestros actos hay que considerar un conjunto de mecanismos inconscientes. En el siglo XIX y XX, Jung funda la psicología genética. Desde su perspectiva constructiva, postulaba que todo proceso de pensamiento y características individuales de la mente son aspectos que se van formando a lo largo de la vida. Los factores que influirían en el desarrollar un estilo de pensamiento concreto y un conocimiento inteligente. En el siglo XX, Víctor crea la psicología existencialista. Partió del núcleo del pensamiento existencialista, donde más allá de lo psicológico, el hombre se concibe como ser consciente y responsable, ante un deber que implica un sentido en una vida concreta donde realiza valores. En el siglo XX, Skinner crea el neoconductismo. El neoconductismo es la evolución de la corriente conductista, que hace del fenómeno de aprendizaje su objeto. Su propósito común es el de elaborar una teoría general del aprendizaje, basada en la experimentación con procedimientos de condicionamiento clásico e instrumental, que pueda extenderse, con las debidas matizaciones, a la conducta aprendida en general, y específicamente a la conducta compleja que es característica del ser humano. En el siglo XX, Eric Berne crea el llamado análisis transaccional, el cual, debido a su naturaleza multifacética, se describe mejor como un enfoque integrativo. Entre los métodos psicológicos tenemos la observación, que es frecuentemente utilizada en psicología, ya que permite estudiar el comportamiento del sujeto tanto en condiciones artificiales, por ejemplo, durante la ejecución de pruebas en situaciones experimentales, como en las condiciones naturales y cotidianas de su vida, como el hogar, la escuela, el trabajo, etc. También tenemos el método de la introspección. En este, el sujeto analiza qué pasa por su mente sin que se interfiera en ello la estimulación. Esta introspección es expresada verbalmente de manera que el propio sujeto es el que va reflejando y exteriorizando el pensamiento, intentando para ello ser lo más objetivo posible y sin modificar ni contaminar el contenido del pensamiento, con explicaciones ni especulaciones sobre ello. La entrevista psicológica es una técnica de evaluación que utiliza la comunicación verbal,
escrita y gestual para obtener información, analizarla e interpretarla, con fines de asesoramiento, diagnóstico y terapéuticos. Los métodos preexperimentales son aquellos cuyo nivel de control sobre las condiciones de la investigación es tan limitado que consisten simplemente en tratar de medir los cambios producidos por una variable experimental sobre un grupo de personas. Los métodos cuasi experimentales son aquellos en los que existe una exposición, una respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no hay una aleatorización de los sujetos a los grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control propiamente dicho. Los métodos experimentales tienen como propósito que ninguna variable extraña afecte los resultados y que estos se deban exclusivamente a la variable experimental manipulada. La interpretación de los sueños es una manera de analizar los sueños de forma tal que es indispensable el desciframiento de cada una de las imágenes que se manifiestan y que conforman el sueño. La hipnosis consiste en un estado parecido al trance, en el que experimentas un centro de atención y una concentración más intensos. La hipnosis suele realizarse con la ayuda de una terapia que utiliza la repetición verbal o imágenes mentales. La psicometría es el área científica que se encarga de medir todos los aspectos psicológicos de una persona, tales como conocimiento, habilidades, capacidades o personalidad.